Manuel Hernández, estudiante de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Hoy vamos a estar conversando sobre desarrollar las instituciones, la sustitución, la revocación y el derecho de acreer en casos concretos. Y el primer elemento tiene que ver con las definiciones. Nos dice Arismendi que tal como lo define él, aquí la parte de un sucesor que no puede o no desea recibir su porción se añade a la parte de los coherodes o los colegatarios. Tenemos por otro lado el derecho de acrecer, nos dice Arismendi también, surge cuando varias personas son convocadas para recibir una misma herencia o legado y uno de ellos no puede o no desea recibir su parte correspondiente. Por otro lado, Caballero nos habla sobre los fundamentos a crecer. Afirma que el derecho a crecer se justifica en la voluntad del causante de beneficiar a múltiples personas con un determinado patrimonio, sin especificar quién recibirá más o menos. Por lo tanto, se argumenta que este derecho ostenta un carácter supletorio o dispositivo. Por otro lado, tenemos en el marco de los fundamentos, la doctrina señala que el causante puede establecer el derecho a crecer en situaciones diferentes a las establecidas por la ley, mediante la figura del sustituto o eliminarlo en casos previstos por la ley. No aplica cuando el testador ha dividido el objeto o derecho en cuotas separadas. Por otro lado, tenemos causas que generan el derecho de acrecer. Uno de los elementos más importantes, según la enciclopedia jurídica, nos dice que es la muerte antes que el testador, cuando uno de los llamados a heredar o legar fallece antes que el testador, dejando su parte de la herencia o legado vacante. Y es donde se genera el derecho de acrecer para los demás sucesores. Por otro lado, en el marco a las causas que genera, tenemos también renuncia a la herencia. Si uno de los heredores o legatarios renuncia a su parte de la herencia o legado. También tenemos la incapacidad para recibir la herencia o legado, y es cuando un heredero o legatario es incapaz de recibir la herencia o legado, ya sea por incapacidad legal o incapacidad del hecho. Por otro lado, tenemos los requisitos para recibir el derecho de acrecer. Álvarez nos dice, establece como requisito lo siguiente: ausencia de la designación de cuotas o partes desiguales. Y podemos determinar que se observan los sucesores designados en el mismo testamento y la misma disposición para que opere el derecho de acrecer entre los cohedores. En tercer lugar, no operación del derecho de representación en el derecho de acrecer. Por otro lado, tenemos la diferencia entre el derecho a acrecer del coheredero y el colegatario. Entre coherederos surge cuando uno de los heredores instituidos en un testamento muere antes que el testador o renuncia. Por su parte, entre colegatarios se activa cada cuando uno de los legatarios muere antes del testador o renuncia al legado. Y entre coheredores se aplica dentro del marco de la sucesión. No obstante, entre los colegatarios se manifiesta en los legados. Por otro lado, tenemos cómo y por qué se revoca un testamento. Esto es muy importante. Nos dice el Código Civil y Álvarez que la renovación del testamento constituye la anulación o modificación de un testamento previamente otorgado, sea de forma explícita o implícita. Y tenemos, aunque la revocación permite ajustar el testamento, ciertas disposiciones pueden ser irrevocables, como el reconocimiento de un hijo o pacto sucesorio. Y esto puede lograrse mediante la redacción de un nuevo testamento que sustituya el anterior o la revocación expresa del previo sin otorgar otro. Así que más o menos esto nos habla de cómo y por qué se revoca el testamento. Por otro lado, tenemos por qué se puede anular un testamento. El principal de los defectos es el consentimiento del testador, error o engaño o la coacción. Tenemos por aquí la impresión en las disposiciones, especialmente a favorecer a personas no determinadas, y las disposiciones de un testamento que sean poco claras o que generen dudas sobre la veracidad de las designaciones. Presencia de condiciones que dependan del árbitro limitado de un tercero. Por otro lado, ¿puede caducar un testamento? Nos dice el artículo 954 del Código Civil, la renuncia al heredero o legatario, aunque no afecte su derecho a recibir otros legados intuidos a su favor, y el incumplimiento de cargas o condiciones impuestas por el testador, la indignidad del beneficiario,
la pérdida de la cosa legada, la enajenación o transformación de las cosas legadas, así como el no uso al derecho del retracto, como establecen los artículos 954, 956 y 957 del Código Civil. Por otro lado, bueno, como parte de la reflexión de este tema, podemos definir que los principales hallazgos de la investigación son los siguientes. El derecho de acrecer nos llega a considerar la esencia de esta figura jurídica, el cual busca garantizar una distribución equitativa de los bienes. Se basa que se fundamenta en la voluntad del causante de beneficiar a varias personas. Este derecho, que puede ser excluido por disposición expresa del testador, se considera supletorio o dispositivo. Muchas gracias.